mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Y al menos 10 personas han perdido la vida por el fuerte temporal, los vientos y lluvias torrenciales que mantienen en alerta a Italia. En la capital, este es el cuadro. Los bomberos han tenido que intervenir en 100 emergencias, sobre todo por la caída de ramas, de árboles también. En Venecia, la marea subió hasta los 156 centímetros sobre el nivel del mar. Esto ha provocado la conocida como agua alta, la inundación de sus calles, de las plazas también, así también como la suspensión de la red de transporte público urbano. Un buen día, bienvenidos todos al penúltimo día del mes de octubre, 30 de octubre del 2018. Ruth del Salto los acompaña con esta actualización de las noticias internacionales. Vamos a empezar en Estados Unidos, donde el presidente Trump ha dicho que prepara una orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento. ¿Qué implica esta medida? Afectaría a los hijos de las personas no nacidas en Estados Unidos, indocumentados o no. Sería la medida más drástica que haya tomado el republicano en su campaña de inmigración de línea dura. Este procedimiento seguramente va a terminar en otro proceso en los tribunales, va a ocasionar un debate constitucional sobre la enmienda 14 y también los límites que tiene el Poder Ejecutivo. Textualmente, me habían dicho que para hacerlo necesitaba una enmienda constitucional. ¿Saben qué? No. Eso aseguró el presidente Trump en una entrevista para la televisión donde surgen estas polémicas declaraciones. Y mientras tanto, la Casa Blanca le sigue quitando el sueño a las caravanas de los migrantes centroamericanos que se dirigen a Estados Unidos. En las últimas horas, Donald Trump anunció su intención de construir ciudades de carpas para detener a los migrantes de estas caravanas mientras se resuelven sus solicitudes de asilo. Pero recordó que la mayoría de estas peticiones son rechazadas. Trump incluso aprovechó la oportunidad para atacar a los demócratas por no apoyar sus políticas sobre el tema. Los demócratas quieren caravanas, les gustan las caravanas. Mucha gente dice que me pregunto quién empezó esta caravana. Los demócratas también destruirán la atención médica al dar atención médica gratuita a los inmigrantes ilegales y mucho más que eso. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha informado que ya inició una queja de oficio para investigar el sobrevuelo de un helicóptero de la Policía Federal en el río que separa a este país, a México, de Guatemala. En este operativo se intentó contener la entrada de la segunda caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a Estados Unidos. Según la comisión, el helicóptero provocó fuertes vientos, también oleajes, que pusieron en riesgo la vida de estas familias, de niños y mujeres. Robert Bowers, el sospechoso de ser el autor de la masacre en una sinagoga en Pittsburgh, que dejó 11 muertos, ha hecho su primera aparición en la corte. Este hombre va a permanecer en custodia sin fianza hasta su próxima audiencia preliminar programada para este jueves. Hoy está previsto que el presidente Trump y la primera dama Melania Trump viajen a la ciudad, en el estado de Pensilvania, para expresar su apoyo a las familias de las víctimas. Y en una corte federal de Miami ha comparecido ante la justicia el hombre responsable de enviar paquetes bomba en Estados Unidos. Por ahora sigue en custodia de las autoridades y sin derecho a fianza. Este sujeto de 56 años de edad, identificado como César Sayok, un aparente fanático, fans del presidente Trump, es acusado de 5 delitos: porte y transporte ilegal de explosivos, de amenazar a un expresidente, poner en riesgo las comunicaciones y agredir a oficiales federales. Sayok puede enfrentar una pena de hasta 48 años en prisión. Durante la audiencia invocó su derecho a permanecer en silencio. El presidente electo de los brasileños, Jair Bolsonaro, dijo que no va a apoyar una eventual intervención militar en Venezuela. Sin embargo, el futuro mandatario aseguró que el régimen de Maduro causa serias dificultades. Bolsonaro dijo en su conversación protocolaria, la que sostuvo con el presidente Iván Duque de Colombia, no se refirió a la polémica desatada por el diario Folha de Sao Paulo, que había afirmado que Colombia sí apoyaría un derrocamiento en Venezuela, versión que fue desmentida después por el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo.
Las autoridades en Indonesia han ampliado la zona de búsqueda en las que se encuentran los restos del avión de Lion Air, que se estrelló el día de ayer en el mar de Java con 189 personas a bordo. Los equipos de rescate están intentando hallar las cajas negras de la aeronave, lo que va a facilitar determinar las causas de este siniestro. Después de 24 horas no hay rastros de sobrevivientes y las posibilidades de encontrarlos son prácticamente nulas. En las labores de búsqueda participan 35 barcos, 50 buzos, cientos de efectivos también de la policía que cuentan con la más moderna tecnología para rastrear el suelo marino a 30 y 60 metros de profundidad. Filipinas permanece en alerta por el paso del tifón Yutu. Más de 10.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en el norte del país, esto debido a la emergencia. Ahí vemos la fuerza de esta tormenta que ya se ha debilitado de a poco en su trayecto hacia el mar de China meridional. 2 provincias mantienen el nivel de alerta número 3 de un máximo de 5. Los meteorólogos prevén que el tifón abandone territorio filipino este martes. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la contaminación del aire es una de las mayores y peores amenazas para la salud en el planeta. Ha pedido una acción urgente. Según la Agencia de Salud de Estados Unidos, la contaminación del aire interior y exterior mata a 7 millones de personas en todo el mundo cada año, incluidos 600.000 niños. En las afueras del estadio de Leicester City, cientos de aficionados hacen fila para firmar el libro de condolencias tras la muerte del dueño del equipo británico, el multimillonario tailandés, quien compró el Leicester en el 2010, cuando apenas era un club de segunda división. Él perdió la vida cuando su helicóptero cayó al suelo muy cerca del escenario deportivo el sábado pasado. 4 ocupantes de esta aeronave, incluyendo su hija, también fallecieron en este siniestro. Mesa migratoria en Colombia para atender a los exiliados venezolanos. La oficina tendrá como prioridad, según han dicho las autoridades, resolver temas de salud, de inclusión laboral, protección de menores y seguridad. En los próximos días se van a abrir nuevos centros de este tipo en otras 5 regiones del país. ¿Cuál es el panorama de los venezolanos en Colombia? Vamos a revisarlo brevemente. Cerca de 1 millón de venezolanos se ha instalado en Colombia, huyendo así de la crisis social, política y económica que se vive en su país. Esto de acuerdo con datos de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Aproximadamente 35.000 ciudadanos cruzan la frontera con Colombia diariamente para abastecerse de bienes de primera necesidad. Y también otra cifra, 2.3 millones de venezolanos, esto según una cifra de la Organización de Naciones Unidas, han salido de su país, de Venezuela, en los últimos años. Muchos atraviesan Colombia hasta llegar al país en el que se desean establecer en la región, en el sur de América. Vamos a saludar inmediatamente en la capital colombiana a Víctor Bautista. Él es director para el desarrollo y la integración fronteriza en Colombia. Gracias por estar con nosotros, señor Bautista. Bienvenido. Buenos días, gracias por esta importante invitación. No, gracias a usted por atender nuestro llamado y la pregunta es por qué se hizo necesario, por qué vieron necesarias las autoridades de Colombia ampliar las mesas migratorias a ciudades que de pronto no son fronterizas para atender a los venezolanos. Bueno, primero porque en la primera fase de la crisis migratoria y humanitaria que vivió la frontera, en las zonas de Guajira, norte de Santander, Arauca, Puerto Carreño y Guainía, esto ha evolucionado y se ha vuelto un fenómeno nacional con una problemática que se extendió a otras 7 importantes ciudades del país, de manera que hay que hacer una asistencia a estas localidades, a estos municipios y a estos departamentos que también están viviendo los impactos de esta crisis migratoria y humanitaria que viene procedente del hermano país de Venezuela. ¿Cuántos migrantes venezolanos tienen previstos ustedes atender en estas mesas de ayuda que no solo se van a abrir en la región de Santander, sino en ciudades como Barranquilla, está Cali también y Antioquia?
Bueno, la cifra de migrantes que ha sido calculada por Migración Colombia en los últimos meses tiene dos referentes. Uno al 8 de junio, momento en que se hizo el cierre del registro administrativo de migrantes venezolanos, y otro cálculo que se ha hecho pues en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, y lo que va corrido de octubre han aumentado las cifras. Migración Colombia tiene una cifra estimada de 1.032.000 migrantes venezolanos que ya han entrado a todas estas partes del país. Y en cada una de las regiones pues están calculando unas cifras que son también complejas de estimar. Ustedes bien saben que hay un fenómeno de caminantes y de personas en tránsito hacia el sur del continente, pero estamos calculando que en este momento en Colombia estamos atendiendo en el conjunto de ciudades, tanto en la zona de frontera como en el interior del país, en los departamentos de Atlántico, Bogotá, Antioquia, Cali, Santander y también Ipiales, por donde salen hacia el sur del país, un conjunto de 1.032.000 migrantes, que es la cifra estimada por Migración Colombia, pero calculando que diariamente entran por los pasos de norte de Santander, Guajira y Arauca otra cantidad de migrantes que algunos tienen vocación de permanencia y otros tienen otra vocación de tránsito hacia el sur del continente. Estamos hablando con Víctor Bautista, director para el desarrollo y la integración fronteriza en Colombia. ¿Qué otros organismos del Estado estarán presentes en la atención de los migrantes venezolanos? Fundamentalmente los que tienen que ver con los programas de asistencia social en primera línea, tienen que ver con ello la Registraduría Nacional del Estado, que es parte de los actores estratégicos, no del gobierno nacional, pero sí del Estado colombiano. Adicionalmente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Cancillería y otros complementarios que también juegan un papel clave, como pueden ser los ministerios de Transporte y otros ministerios que apoyan los programas de desarrollo social y que tienen que ver con la atención a cada uno de la población retornada y también la población migrante venezolana. No podemos olvidar acá que hay un alto componente de retornados colombianos que son parte de esas familias mixtas colombo-venezolanas que también están regresando de Venezuela hacia el territorio nacional. Así es, que han vivido durante más de 20 años en Venezuela, colombianos que se consideran venezolanos también. Ahora, sabemos que temas de salud, de inclusión laboral, de protección de menores son los puntos principales, pero ¿qué otros ejes integrales del ser humano, en qué se van a concentrar las mesas de ayuda al migrante? Los ejes principales tienen que ver primero con uno de identificación y registro. En el caso de los migrantes venezolanos, aquellos que se registraron en el registro administrativo de migrantes venezolanos o aquellos que están entrando con una documentación propia de los migrantes, que son pasaporte y otros documentos de identificación. Hay casos vulnerables en los que hay que mirar también la identificación de esos migrantes o ciudadanos extranjeros, y también el de aquellas familias o personas que son colombianas pero que aún tienen documentos venezolanos y están en proceso de adquirir la nacionalidad colombiana por el derecho de arraigo o de familiaridad que tienen con sus familias colombianas. Y en segunda línea, la línea de atención en salud. Cada persona identificada o no identificada tiene también unos niveles de acceso al Sistema Nacional de Urgencias de Salud en Colombia, y algunas adicionales que se están planteando en el COMPES, que se encuentra en este momento en proceso de aprobación, con un sistema de atención en salud para todos los migrantes venezolanos. Adicionalmente, la línea de educación, que tiene que ver con la inclusión de todos los migrantes menores de edad en la media o en la primaria del sistema educativo colombiano, y todos aquellos que son mucho más vulnerables en el sistema de protección infantil que tiene el Estado colombiano para los menores de edad. Y adicionalmente se inician otros componentes muy importantes, como el que anunció la ministra de Trabajo, con una ruta de identificación, registro y oferta de laboral, demanda y cruce laboral, con lo que será un nuevo sistema de trabajo ofertado para los migrantes procedentes de Venezuela, de manera que ellos también sean aportantes al desarrollo nacional y puedan tener oportunidad de formalización y de regularidad en el sistema laboral colombiano. Y brevemente, para concluir, ¿algún requisito legal que deban cumplir los migrantes para poder ser atendidos en estos centros de ayuda? Sí, hay varios requisitos, todo depende del nivel de regularidad que se encuentren, si están inscritos en el registro administrativo de migrantes venezolanos, que se realizó hasta el 8 de junio y que tiene un periodo de vencimiento el 2 de diciembre de este año. Todos los migrantes que estén en ese proceso de regularización tendrán una ruta especial. Aquellos que tengan sus visados y sus rutas de trabajo también definidas con las cédulas de extranjería, y habrá
una mirada especial para esos otros casos que no están enmarcados en ese proceso de regularización que ha brindado el Estado colombiano, y con las nuevas ofertas que está ampliando el sector laboral colombiano a través del Ministerio de Trabajo, con la Agencia de Empleo, con el SENA y con todos estos instrumentos del Estado colombiano para poder acceder a un trabajo regular y formal en el Estado colombiano. Dependiendo de la condición particular de cada individuo, pues se desprenderán las hojas de rutas que tendrán los migrantes venezolanos. Gracias por estar con nosotros, Víctor Bautista, director para el desarrollo y la integración fronteriza de la Cancillería de Colombia. Ha estado en la mañana de NTN 24, deseándole un buen martes para usted. Muchas gracias a ustedes. Hablamos ahora de la fuga de cerebros en Venezuela. 26.000 doctores, aproximadamente o más, han salido del país en busca de mejores posibilidades de vida. Los especialistas argumentan que su rutina profesional se ha convertido en un calvario ante la falta de medicinas, también de insumos para poder prestar atención a los pacientes. Oliver Fernández, nuestro periodista en Caracas, tiene la noticia. Oliver. Un buen día para ti, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es, esta cifra la lleva la Federación Médica Venezolana. Son 26.000 médicos que han tenido que huir de la crisis que se está viviendo en Venezuela. Recordemos que para que los médicos puedan emigrar deben llevar todos los documentos firmados por el presidente de la Federación Médica Venezolana, y por eso es que decimos que estas cifras son reales. Médicos que en años anteriores, Ruth, tenían la posibilidad, una vez que se graduaban, de poder adquirir una vivienda y tener un futuro para sus hijos. En esta oportunidad, el gobierno de Nicolás Maduro prácticamente ha acabado con la meritocracia, y un médico venezolano pudiera incluso ganar lo mismo que puede ganar un empleado que ni siquiera ha ido a la universidad. Y otro fenómeno que está ocurriendo precisamente en los hospitales venezolanos es que precisamente se está acabando con las especializaciones. Es decir, en los hospitales, recordemos que la medicina en Venezuela es gratuita, y también los estudios de medicina son gratuitos desde toda la vida, y se están cerrando los posgrados, es decir, los posgrados de medicina interna, de obstetricia, de anestesiología. No hay insumos, no hay medicamentos como para que estos estudiantes puedan de alguna manera hacer su especialización. Y el otro fenómeno que está ocurriendo es que una vez que se gradúan de médico, salen a otros países para poder entonces hacer esta especialización. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. Seguridad, la dotación en los hospitales, que no se puede ejercer con dignidad la profesión, la agresión ejercida por el propio director del hospital, que es el que organiza esas agresiones en contra del médico dentro de su hospital. La crisis del sector salud ha hecho casi imposible ejercer la medicina en Venezuela. Trabajadores del sector han manifestado por meses ante la falta de insumos y equipos médicos, los malos sueldos que devengan y que no les permiten mantener a sus familias, y la violencia con la que son perseguidos por oponerse a las condiciones actuales. Esto ha hecho que muchos médicos emigren del país. La Federación Médica Venezolana estima que son un total de 26.160 médicos, 4.000 más que en el año 2017. Los médicos indican que hay muchas razones para huir. Los equipos de radioterapia, la mayoría de los hospitales tienen los equipos dañados. Los equipos de rayos X, toda la parte de imagenología, la parte de laboratorio, la parte de reactivos. Los reactivos no se están comprando por los costos tan altos la mayoría de los laboratorios. Entonces hay una carencia de reactivos impresionante para hacer los diagnósticos. Cantidades de medicinas no llegan al país. Las medicinas de alto costo no están llegando al país, no las trae el gobierno. Y los pobres pacientes muchas veces se mueren por falta de medicamentos. Esta semana se conoció el presunto suicidio del doctor Carlos Bravo, jefe de cirugía del Hospital Clínico Universitario, presuntamente por la grave crisis del sector, aunque hay versiones encontradas sobre este hecho. Los médicos de este centro de salud dicen que es frustrante no poder salvar a los pacientes. El ejercicio uno no puede hacer lo que uno quisiera con el paciente, o sea que las curas, uno ve que el porcentaje de cura, la morbilidad es más alta, y uno no puede hacer nada porque no tiene los recursos. Quienes han decidido salir del país lo han hecho principalmente a Sudamérica, a España y Estados Unidos, así lo señalan las cifras de la Federación Médica de Venezuela. Indican que en Chile está la mayor concentración de médicos venezolanos, casi 5.000, los cuales están entre los mejor valorados del país y del continente. Entonces tenemos que el presente y el futuro
del ejercicio está bien disminuido, y en cuanto a los estudios también, el grupo de extranjeros que mejor ha salido en el EUNACOM precisamente son los venezolanos. Eso, por un lado, nos enorgullece, pero a la vez nos entristece porque se nos están yendo los cerebros. Ruth, estos médicos no solo están siendo bien recibidos por otros países, sino que también no tienen que invertir ni $1 para su educación, pues ya estos médicos salen preparados de Venezuela y están muy bien valorados. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. López Obrador está marcando distancia con los empresarios mexicanos al cancelar el aeropuerto de Peña Nieto. El mandatario del PRI ha asegurado que las obras van a seguir hasta el 30 de noviembre, un día antes del cambio de gobierno. Recordemos que en la consulta de este fin de semana se eligió cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de México, el fin de una multimillonaria obra anunciada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en el 2014, tiene así un final inesperado, otorgado por un plebiscito informal en el que participó algo más de 1 millón de personas en todo el país. Saludamos con el tema a nuestro periodista en la capital mexicana, Carlos del Valle. Carlos, un buen martes. Hola, buenos días, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Bueno, pues ante el anuncio hecho el día de ayer por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de que se cancela la construcción del nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, en el lago de Texcoco, y este se traslada a las pistas de Santa Lucía. Esto es decir, un proyecto totalmente distinto y que ha recibido una gran cantidad de críticas de parte de expertos internacionales. Pues también las críticas a esta medida no se han hecho esperar, no solamente por el tema aeroportuario, no solamente por temas técnicos que tienen que ver con que si es viable o no que haya 2 aeropuertos en la Ciudad de México como está proponiendo Andrés Manuel López Obrador. Fundamentalmente hoy las críticas al nuevo gobierno de México tienen que ver con lo que se avecina, con lo que parece ser será su nueva forma de gobernar, y esto es las consultas populares y lo que esto significa en la toma de decisiones fundamentales para México. Así pues también el Partido Acción Nacional, el partido de derecha en México, ha dejado en claro qué significan estas consultas populares para el horizonte de democracia en México. Y lo que más nos preocupa, más allá de la cancelación de una obra pública muy avanzada y muy necesaria, es que se va a querer utilizar este tipo de mecanismos falsamente democráticos para justificar decisiones autoritarias durante los próximos 6 años. Así empezó Venezuela, amigos, que no se nos olvide. Así lo advertimos hace mucho tiempo y pues muy rápido el tiempo nos está dando la razón. Es verdaderamente triste, preocupante que pues López Obrador va que vuela para convertirse en todo un dictador. Aprendió muy rápido de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, y hoy esos ejemplos ya los estamos viendo en nuestro país. Y bueno, por su lado, Andrés Manuel López Obrador, a un mes de tomar posesión, ha dicho claramente que hay que acostumbrarse a esto, que las consultas populares será la forma en que él gobernará, que el pueblo bueno, como él lo llama, toma decisiones sabias y justas. Así que este es el panorama que tiene México para los próximos 6 años. La información que tenemos esta mañana, regresamos al estudio. En Colombia, los delincuentes siguen usando vehículos de servicio público para transportar droga hacia Ecuador. Pero en esta ocasión la policía ha descubierto que, para no despertar sospechas, una banda utilizaba a adultos mayores para enviar grandes dosis de heroína al vecino país. Inteligencia de la Policía Antinarcóticos, con apoyo a la Fiscalía y agencias internacionales, detectaron la fachada de esta banda para el traslado de químicos para la producción de heroína y morfina. En el sur del país, una operación muy coordinada con Ecuador, se capturan 20 personas. Para evitar ser detectados, tenían laboratorios en zonas de difícil acceso, para posteriormente reclutar a personas de la tercera edad como pasantes de droga en vehículos de servicio público. Su principal cabecilla, Arias Caliche, mantenía un vínculo criminal con la estructura terrorista del ELN.
seguimientos que se hicieron como parte de la Operación Diamante, donde se incautaron 63 kilos de heroína y se desmanteló un laboratorio con 150 kilogramos de insumos sólidos y 80 galones de insumos líquidos. Damos paso a los comerciales aquí en la mañana de NTN 24. Cuando retornemos hablamos del presidente Donald Trump, que dice que planea acabar con la ciudadanía automática para los hijos de las personas no nacidas en Estados Unidos, indocumentados o no. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Vamos a continuar con el programa agradeciéndoles, por supuesto, su sintonía con el Canal de las Américas en este martes. Y lo que es noticia en el mundo tiene que ver con los venezolanos, miles de ellos que han llegado en los últimos días a la frontera de Perú desde Ecuador antes de que se venza el plazo para acogerse al permiso temporal de permanencia. Este documento que permite a los inmigrantes de Venezuela residir legalmente en territorio peruano, así también como trabajar y estudiar de manera formal. El incremento en el flujo de los venezolanos colapsó el Centro Binacional de Atención, donde los migrantes forman largas colas para ser atendidos. Incluso cadenas de televisión locales los han mostrado durmiendo a la intemperie cuando cae la noche. El plazo para solicitar este llamado PTP vence el 31 de diciembre, pero solo serán atendidas las peticiones de quienes hayan entrado a Perú hasta mañana, 31 de octubre. La justicia de Ecuador ha rechazado la acción de protección constitucional solicitada por el fundador de Wikileaks, Julian Assange, para que no se le aplique el documento que desde el 13 de octubre regula condiciones de vida en la embajada ecuatoriana en Londres. Según la decisión judicial, el gobierno de Lenín Moreno no ha violado los derechos del australiano, como asegura su defensa. Assange, quien fue nacionalizado ecuatoriano en diciembre del 2017, se refugia en esta sede diplomática desde el año 2012, donde permanece asilado por el temor a que si sale sea deportado a Estados Unidos, donde podría ser juzgado por la publicación de documentos confidenciales. Nuevo acto de censura a la prensa en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega, ha ordenado sacar de la parrilla de programación a la cadena 100% Noticias, crítica del gobierno. La orden de Ortega fue sacarla del aire, sacar este canal independiente de todas las cableoperadoras del país, supuestamente por utilizar ilegalmente la señal que es de propiedad del Estado. En NTN 24, Miguel Mora, director de la cadena, rechazó la medida, ha calificado esta acción de los Ortega Murillo como una violación a la libertad de expresión. Es un acto de desesperación de la dictadura sandinista. Ellos están escalando. Primero fueron la masacre, la represión, la criminalización, la captura de los principales líderes cívicos. Después vino la criminalización de todo tipo de protesta y ahora van nuevamente a investirla con los medios de comunicación. Nosotros no transmitimos en un canal aire, nosotros somos un canal de cable. Y nuestros enlaces con todas las cableras es a través de fibra óptica. Así de que Telcor no tiene por qué estar regulando absolutamente nada entre contratos entre particulares. Fuertes vientos huracanados han golpeado la isla francesa de Córcega. Las ráfagas alcanzaron 180 kilómetros por hora, varios aeropuertos se han mantenido cerrados por la emergencia, así también como múltiples conexiones marítimas fueron interrumpidas. Las autoridades informaron que más de 16.000 hogares han quedado sin electricidad debido a este temporal. Y la prometida del periodista saudí Jamal Khashoggi señaló a las autoridades sauditas como responsables del asesinato del comunicador. Aseguró que el reino debe entregar más información para prevenir que las personas que ordenaron y llevaron a cabo este crimen puedan ser presentadas ante la justicia. En medio de la investigación que se lleva sobre este caso, el fiscal saudita Saud Al-Mojeb ha visitado el consulado de Arabia en Estambul, donde sostuvo conversaciones con su homólogo en Turquía. A pesar de que se cumplen 4 semanas de la desaparición y muerte de Khashoggi, aún se desconoce el paradero del cuerpo. La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York escucha una serie de argumentos previos al inicio del juicio por narcotráfico de Joaquín El Chapo Guzmán. Esta sesión tiene lugar por petición de la defensa del acusado, que insiste en denunciar a la Fiscalía por el gran volumen de evidencias presentadas
en este caso. Los abogados van a intentar, una vez más, dilatar el inicio del juicio. Esto lo tiene enseguida Alejandro Rincón desde Nueva York. Alejandro, un buen día. Hola, es un gusto saludarlos desde la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. El juez Brian Cogan, a cargo de esta causa, ha tomado ya una importante determinación a propósito de la determinación de la defensa de lograr una demora más en el inicio de este proceso. El juez no ha cedido a esta pretensión, de forma tal que se mantiene el calendario previsto para este proceso, que inicia el próximo lunes 5 de noviembre con la selección de jurado. Esto, sin embargo, durante la audiencia motivó algunas mociones de protesta de parte de los defensores del acusado por narcotráfico, quienes insisten en que la Fiscalía o el gobierno de los Estados Unidos ha presentado más de 14,000 páginas de evidencias, las cuales deben estudiar, y justo es esta falta de tiempo para estudiar todo este material probatorio el que en su momento llevó a la defensa a intentar una vez más que se lograra el aplazamiento de este juicio. Sin embargo, de momento, el juez Brian Cogan, reiteramos una vez más, no ha cedido a las pretensiones de la defensa, de forma tal que el inicio de ese juicio por narcotráfico contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, arranca el próximo lunes. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro, y seguimos este repaso por la agenda de Estados Unidos en Washington, hablando del presidente Donald Trump, que prepara una orden ejecutiva para eliminar el derecho a la ciudadanía para los hijos de no ciudadanos indocumentados que nazcan en la Unión Americana. Esta sería una medida muy drástica y fue dada a conocer después de una entrevista que tuvo en un medio de comunicación. Ya Emiliana Molina tiene los detalles de esta noticia. Adelante, Emiliana. Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Según la 14ª enmienda en la Constitución, que dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado donde residen. El presidente Trump dijo en esta entrevista que la ciudadanía por nacimiento tiene que terminar y que lo haría por medio de una orden ejecutiva, asegurando que esta medida ya está en proceso y que ha sido consultada con abogados de la Casa Blanca. Siempre me dijeron que es necesaria una enmienda constitucional. Adivine qué, no es así. Somos el único país del mundo donde una persona viene y tiene un bebé, y el bebé es prácticamente un ciudadano de Estados Unidos, con todos esos beneficios. Es ridículo, es ridículo. La decisión está en proceso, sucederá con una orden ejecutiva. Las declaraciones de Trump ocurrieron en una entrevista con Axios. A tan solo 7 días de las elecciones legislativas, no está claro si el mandatario en realidad puede cambiar esta enmienda a la Constitución con una orden ejecutiva. Pero Trump está marcando la agenda e impulsando sus políticas antimigrantes. En las últimas horas, el Pentágono incluso anunció que desplegará a 5.200 tropas adicionales en la frontera entre México y Estados Unidos al final de esta semana para frenar la caravana de más de 7.000 migrantes que se aproximan. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Emiliana Molina. Ruth, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, un buen día para ti. Un estudiante en el sur de Florida ha sido arrestado después de que él hizo un comentario mientras estaba en clase sobre dispararle a sus enemigos. La noticia con nuestra periodista en Florida, Paola Serna. Paola, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lamentablemente siguen ocurriendo estos hechos y es que durante los últimos meses hemos visto varios jóvenes de diversos colegios del sur de la Florida que realizan este tipo de amenazas en contra de sus compañeros. Esta última ocurrió en la ciudad de Pembroke Pines, en el condado Broward, el mismo condado donde en febrero se produjo la masacre de la escuela Stoneman Douglas en la ciudad de Parkland. Esta vez Jeremy Osa, un muchacho de 19 años, habría amenazado o habría dicho a sus compañeros que estaría dispuesto a comprar un rifle de asalto para atacarlos en una tienda de empeños. Los estudiantes inmediatamente avisaron a las autoridades escolares y el joven fue detenido por la policía de Pembroke Pines en la academia Somerset Academy. Esta es una escuela secundaria. El padre de este joven dijo que se trataba simplemente de un error y una estupidez que había cometido el joven, en parte por su inmadurez y su adolescencia. Sin embargo, la policía lo ha detenido y lo acusan de realizar un informe falso sobre uso de arma de manera violenta. En la información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días.
Buen día, Paola. Gracias por ese reporte desde Florida. Y la Tierra ha perdido el 60% de sus animales salvajes en solo 44 años. Las poblaciones de mamíferos, de pájaros, peces, reptiles han menguado por la presión del hombre, según lo advirtió el Fondo Mundial para la Naturaleza. Esto en un informe que cada año es más inquietante. La presión del ser humano provocó la pérdida del 60% de animales salvajes en el planeta entre 1970 y 2014. Según el 12º informe anual del Fondo Mundial para la Naturaleza publicado el martes, el declive de la fauna afecta a todo el planeta. La zona Caribe y América del Sur muestra un balance calificado como aterrador de pérdida del 89% en 44 años. América del Norte y Groenlandia reportan menores efectos con una fauna en menos 23%. La amplia zona de Europa, norte de África y Medio Oriente presenta menos 31%. La primera explicación sería la pérdida de los hábitats debido a la agricultura intensiva, la extracción minera o la urbanización que llevan a la deforestación, el agotamiento o la artificialización de los suelos. A nivel mundial, solo el 25% de los suelos quedan exentos de la huella del ser humano. A esto se añade la sobrepesca, la caza furtiva, la contaminación, las especies invasoras, las enfermedades o el cambio climático. Cada año se mueve el Día del Rebasamiento, un indicador de tiempo en el que el mundo ha consumido todos los recursos que el planeta puede renovar en un año. En 2018 fue el 1 de agosto. El Fondo Mundial para la Naturaleza alertó que el futuro de las especies no parece captar la suficiente atención de los dirigentes, para el que es necesario crear un amplio movimiento como el que se hizo por el clima. También enfatizó que no puede haber un futuro sano y próspero para los hombres en un planeta con el clima desestabilizado y que preservar la naturaleza no es solo proteger a los tigres, pandas o ballenas que apreciamos. Con la colaboración de la Sociedad Zoológica de Londres, el análisis se basó en el seguimiento de 16.700 poblaciones, unas 4.000 especies de vertebrados salvajes como mamíferos, pájaros, peces, reptiles o anfibios. Bueno, vamos aquí a un corte comercial. Enseguida el Congreso de España va a debatir hoy la crisis venezolana. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Continuamos con más del programa La Mañana en este martes. Gracias por su sintonía. Y lo que es noticia en el mundo. A la Casa Blanca le sigue preocupando estas caravanas de migrantes centroamericanos que dirigen su caminar hacia Estados Unidos. En las últimas horas, Donald Trump anunció la intención de construir ciudades de carpas, así lo ha dicho, para detener a los migrantes de estas caravanas mientras se resuelve su solicitud de asilo. Recordó que la mayoría de estas peticiones son rechazadas. Incluso Trump aprovechó la oportunidad para atacar a los demócratas nuevamente por no apoyar, según dice, sus políticas sobre el tema. Los demócratas quieren caravanas, les gustan las caravanas. Mucha gente dice que me pregunto quién empezó esta caravana. Los demócratas también destruirán la atención médica al dar atención médica gratuita a los inmigrantes ilegales y mucho más que eso. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha informado que inició ya una queja oficial para investigar el sobrevuelo de este helicóptero, que es de la Policía Federal, sobre el río que separa a México de Guatemala. En el operativo se intentó contener la entrada de la segunda caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a Estados Unidos. Según la comisión, el helicóptero ocasionó vientos muy fuertes, oleajes que pusieron en riesgo la vida de niños y de mujeres. Robert Bowers, el sospechoso de ser el autor de la masacre en una sinagoga que dejó 11 muertos en Pensilvania, ha hecho su primera aparición en la corte. El hombre va a permanecer en custodia sin fianza hasta la próxima audiencia preliminar programada para este jueves. Hoy justamente está previsto que el presidente Trump y su esposa Melania viajen al estado de Pensilvania para expresar su apoyo a las familias de las víctimas. En una corte federal en Miami ha comparecido ante la justicia el hombre responsable de los paquetes bomba en Estados Unidos. Por ahora sigue en custodia de las autoridades y sin derecho a fianza. Este sujeto, 56 años de edad, que ha sido identificado como César Sayok, fanático del presidente Trump, es acusado de 5 delitos: porte y transporte ilegal de explosivos, amenazar a expresidentes, poner en peligro las comunicaciones y agredir a oficiales federales. Sayok puede enfrentar una pena de hasta 48 años de prisión. Durante la audiencia invocó su derecho a permanecer en silencio.
El presidente de Brasil, el electo Jair Bolsonaro, ha dicho que no va a apoyar una eventual intervención militar en Venezuela. Sin embargo, el futuro mandatario sí aseguró que el régimen de Maduro causa serias dificultades. Bolsonaro dijo que en su conversación protocolaria con el presidente de Colombia, Iván Duque, no se refirió a esta polémica desatada por el diario Folha de Sao Paulo, que dijo que Colombia sí apoyaría un derrocamiento en Venezuela, versión que ya ha sido desmentida por el canciller colombiano. El gobierno de Venezuela anunció el cierre comercial de la frontera con Colombia por un brote de fiebre aftosa. El ministro venezolano Wilmar Castro Soteldo ha informado esta medida contra un riesgo epidemiológico, dice, inminente tras la detección de varios casos en el municipio colombiano de Maicao. También se determinó el sacrificio inmediato de cualquier animal procedente del país vecino. Además, ordenó la intensificación de la vigilancia epidemiológica en los estados fronterizos. Las autoridades de Indonesia han ampliado la zona de búsqueda en la que se encuentran los restos del avión de Lion Air que se estrelló en el mar de Java con 189 personas a bordo. Los equipos de rescate están intentando hallar las cajas negras de la aeronave. Eso facilitaría determinar las causas del siniestro. Después de 24 horas no hay rastros de sobrevivientes y las posibilidades de encontrarlos son nulas. En esta búsqueda participan 35 barcos, también 50 buzos, cientos de efectivos de la policía que cuentan con tecnología moderna para rastrear el suelo marino a 30 y 60 metros de profundidad. Y 10 personas han perdido la vida por el temporal de fuertes vientos, de lluvias torrenciales que mantiene en alerta Italia. En Roma los bomberos tuvieron que intervenir en 100 emergencias, sobre todo por la caída de ramas y de árboles. En Venecia la marea subió hasta los 156 centímetros sobre el nivel del mar. Esto ocasionó la conocida como agua alta, la inundación de sus calles y de las plazas principales, así también como la suspensión de la red de transporte público. Filipinas en alerta por el paso del tifón Yutu. 10.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en el norte del país debido a la emergencia. La poderosa tormenta se ha debilitado en su trayecto hacia el mar de China meridional. 2 provincias mantienen el nivel de alerta, el número 3 de un máximo de 5. Los meteorólogos prevén que este tifón abandone el territorio filipino este martes. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que la contaminación del aire es una de las mayores amenazas para la salud en el planeta y ha pedido una acción urgente. Según la Agencia de Estudios de Estados Unidos, la contaminación del aire interior y exterior mata a 7 millones de personas en todo el mundo cada año, incluidos 600.000 niños. En las afueras del estadio Leicester City, cientos de aficionados hacen fila para firmar el libro de condolencias tras la muerte del dueño del equipo británico, el multimillonario tailandés que compró el Leicester en el 2010, cuando apenas era un club de segunda división. Él perdió la vida cuando su helicóptero cayó al suelo muy cerca del escenario deportivo el sábado pasado. Otros 4 ocupantes de la aeronave, incluyendo su hija, murieron en este siniestro. La crisis en Venezuela. En el Congreso de España, el Partido Popular va a llevar una propuesta para intentar conseguir que se apruebe un texto en donde se pide al gobierno de Pedro Sánchez que condene el régimen de Venezuela, al que califican de dictadura. Nuestro periodista en Madrid, Marcelo Moncayo, tiene el reporte hasta ahora. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. De este día aquí en el Congreso de los Diputados de España, la situación de Venezuela estará nuevamente en el centro del debate. El Partido Popular, a través de una proposición no de ley, buscará que el gobierno socialista de Pedro Sánchez condene al régimen de Nicolás Maduro y lidere a nivel internacional la imposición de sanciones a distintos personajes del chavismo. Esta iniciativa del Partido Popular se da una semana después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acusara a los partidos Popular y Ciudadanos de utilizar el tema de Venezuela para criticar el apoyo que recibe del partido Podemos y que realmente no les interesa supuestamente la crisis de ese país sudamericano. Esta tarde la presentación de esta proposición no de ley estará a cargo del diputado José Ramón García Hernández. Bueno, porque Pedro Sánchez no hace más que colocarse en el lado erróneo de la historia. ¿Cómo puede pedir que se abra un canal de diálogo con Maduro, con un narcodictador? ¿Cómo puede pedir en la Unión Europea que le sirva de paraguas, fíjese hoy que está lloviendo en Madrid, para que él tenga un papel de diálogo? Pedro Sánchez quiere ser más que Zapatero, quiere desenterrar a Franco, quiere aprobar unos presupuestos que nos lleva de nuevo a una crisis.
Pero Pedro Sánchez no se está dando cuenta que no se puede dialogar